Gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más en estas pláticas, conferencias de nutrición y salud, pues precisamente como apoyo a todos ustedes y pues para las personas también que están de primera vez, pues puedan conocernos, que puedan conocer a Neolife y pues tengan más información y conocimiento sobre estos temas de salud. Pues bueno, vamos a dar paso al tema del día de hoy, que es los tres enemigos blancos que conocemos hoy en día y que pues bueno, hay que revalorar esta parte si son enemigos o amigos o los hemos hecho enemigos, porque en realidad pues bueno, son alimentos que están al día, están todos los días en nuestra mesa y pues bueno, depende mucho de nosotros para que estos tres enemigos blancos pues bueno, se mantengan todo el tiempo y puedan generar algún problema de salud. Pero bueno, vamos a empezar con este tema. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a empezar precisamente con la sal, ¿sí? La sal es uno de los principales, pues vamos a llamarle como condimentos, y que pues bueno, ¿qué es la sal? Pues la sal es un compuesto que se le llama sal común o de mesa. La fórmula pues es cloruro de sodio, está compuesto por cloro y por sodio. Su contenido principal o el de gran valor aquí en esta parte pues es el sodio, que tiene una función muy importante. Los dos tienen una función importante dentro de la regulación en el cuerpo de los líquidos, pero bueno, el sodio es como que el fundamental porque pues bueno, existe una bomba dentro de nuestro cuerpo que se llama sodio-potasio, y esta bomba de sodio-potasio pues es la encargada precisamente de regular los niveles de electrolitos de agua dentro de nuestro cuerpo y le da estabilidad. Pero bueno, se ha usado como condimento dentro de esta historia del sodio. Es el condimento más antiguo, fue utilizado por el hombre. Pues fue descubierto por los chinos hace aproximadamente 4.700 años, estamos hablando de hace mucho tiempo, especialmente por su capacidad de conservación. Eso fue la principal función en la cual descubrieron los chinos. Y posteriormente, en la época de Roma, Grecia, pues en esas épocas se utilizó incluso como moneda por la gran importancia dentro de la vida en el hombre, ¿no? Y pues precisamente, pues de ahí viene la palabra precisamente salario, de sal, ¿sí? Porque se utilizó como moneda de cambio. Entonces es una historia muy amplia dentro de este condimento en la historia del hombre y pues bueno, tiene funciones muy importantes, especialmente lo que es el sodio, pero bueno, la sal es muy importante dentro de la vida humana. Dentro de sus funciones alimentarias o dentro de los alimentos, pues es darle sabor a los alimentos, darle un sabor extra. También textura, se utiliza mucho en panadería para darle esa textura a los panes, a las harinas. También como método de conservación, eso se ha usado durante mucho tiempo. Y también pues para el control de procesos de fermentación. Entonces, básicamente la industria actual alimentaria la ha utilizado para estos fines, lo que es la sal. Y pues bueno, ¿dónde encontramos esta sal? La encontramos en los alimentos naturales, verduras, lácteos, carnes, mariscos, que aproximadamente es dentro del 10% de lo que comemos, lo vamos a obtener en este caso el sodio, el principal elemento de esta sal, ¿sí? El 10% dentro de los alimentos. Y vamos a obtener la mayor parte del sodio dietético a partir precisamente de los alimentos pues ultraprocesados y procesados, o sea, que están envasados y preparados. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Pues porque precisamente nuestra alimentación actual está basada en alimentos procesados y ultraprocesados, y es por eso que obtenemos este sodio, este electrolito dentro de estos alimentos. Entonces, esto cubre una importancia a nivel de salud, ¿sí? Muy amplia, porque pues va a haber efectos secundarios por el consumo de este sodio, ¿no? Y obviamente pues lo utilizan como conservador para darle más sabor, precisamente como un aditivo a los alimentos, darle un sabor más intenso a los alimentos.
Y pues bueno, su valor diario del sodio tiene que ser menos de 2.300 miligramos. ¿Esto qué es? Es un equivalente a 5 gramos diarios de la sal, ¿sí? Es a donde podemos darle una equivalencia. Y 5 gramos de sal equivale a una cucharada sopera. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de consumir al día. Una cucharada sopera equivale a 5 gramos diarios de sal y equivale a sodio a 2.300 miligramos. Entonces, es lo que nosotros debemos de consumir todos los días. Lamentablemente, la cantidad de sodio que consumimos pues, a nivel mundial, especialmente en México, pues bueno, es muy amplio, es casi el doble de lo que estamos consumiendo de este elemento importante, y es por eso que se convierte en nuestro enemigo, porque tiene implicaciones o efectos a la salud. Entonces, esto tenemos que valorarlo a través de lo que estamos consumiendo. Si estamos consumiendo la sal a partir, o bueno, el sodio a partir precisamente de alimentos procesados y ultraprocesados, pues nosotros debemos de voltear a ver estos productos, ver su tabla nutricional y pues valorar si tiene sodio alto o sodio bajo. Incluso, pues bueno, con las ahora formas de etiquetado que nos mandan los sellos, en este caso el sello de alto en sodio, pues vamos a poder nosotros decidir si es un producto que nosotros necesitamos consumir o no. Esto también dependiendo, también si tenemos algunas otras patologías, algunas otras enfermedades, especialmente las enfermedades cardiovasculares, en este caso la hipertensión arterial, que está muy relacionada precisamente con el consumo elevado de sodio. Entonces, nosotros vamos a ver en etiqueta si tiene sodio bajo cuando es menos del 5%, y cuando es un sodio alto, tiene una cantidad de sodio alto, es cuando estamos hablando del 20%, ¿sí? De ese alimento. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Ya vimos el tema de lectura de las etiquetas en los productos que consumimos, y es muy importante voltear a ver. Nosotros generalmente no volteamos a ver estas etiquetas, no volteamos a ver la tabla nutricional, y pues esto nos puede dar una pauta para poder tener control, especialmente en este caso de del contenido de sodio que existe en esos alimentos, ya que pues la mayor parte de ese sodio lo vamos a obtener a través de estos productos. Entonces hay que tomarlo en cuenta, recordar, una cucharada sopera al día es la cantidad máxima o el valor diario que nosotros necesitamos de, de sal. Eso hay que recordarlo. ¿Cuáles son las funciones del sodio? Por eso comentaba si es un enemigo o un amigo. Es un amigo en el sentido de que pues, el sodio es importante dentro de la vida, dentro de la función celular. Entonces, interviene precisamente en el equilibrio ácido-base. Esto quiere decir que, pues bueno, hay un equilibrio dentro de nuestro cuerpo para saber si hay una acidez o un incremento en esta acidez en el cuerpo, que, pues bueno, esto puede alterar precisamente muchas funciones corporales. Entonces, el sodio es un componente importante, un electrolito importante dentro de la célula, equilibra precisamente los líquidos corporales dentro y fuera de las células, genera una homeostasis, ¿sí? Generalmente lo que equilibra es los líquidos extracelulares, lo que se encuentra fuera de la célula. Cuando se requiere sodio dentro de la célula, se tiene que incrementarse dentro de las células precisamente para generar algo. Y precisamente ese generar algo es precisamente la transmisión y la generación de impulsos nerviosos, ¿sí? Por eso es muy importante el sodio. Cuando se mantiene de manera equilibrada dentro de nuestro cuerpo, los impulsos nerviosos se van a dar de una manera fácil, adecuada, ¿sí? También ayuda mucho a estimular los músculos, a la función muscular, porque pues también interviene en estos impulsos nerviosos, y los impulsos nerviosos son los que estimulan a los músculos. Entonces, es importante este sodio. El problema es cuando existe un exceso de este elemento dentro de nuestro cuerpo. Ajá. Y los riesgos son muy altos, especialmente cuando nosotros estamos consumiendo cantidades
importante, estamos hablando del doble prácticamente de este elemento, pues tenemos más riesgos a nivel cardiovascular, desarrollo de infartos, el riesgo también de eventos vasculares cerebrales, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues porque precisamente el sodio retiene mayor cantidad de agua, el sodio jala el agua. Entonces, hace que dentro de los vasos, dentro de las arterias, se incremente la presión arterial. Y es por eso que es una de las principales causas de hipertensión arterial, el consumo de sodio. También el riesgo de cáncer de estómago es otro de los factores. También el riesgo de osteoporosis cuando hay incrementos del sodio. Y pues obviamente de enfermedades de tipo renal, especialmente insuficiencia renal, que también va relacionado con la hipertensión. Entonces, vemos que el consumo excesivo pues va a generar muchos problemas a nivel de nuestra salud. Entonces debemos de tomar en cuenta esto, que debemos de controlar nuestras cantidades de sodio. Entonces hay ciertas recomendaciones que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, comprar de preferencia productos frescos, ¿sí? O si están congelados, que sean sin sal agregada. También, pues, generalmente en algunos alimentos que se encuentran enlatados, tratar de lavarlos con agua hervida para quitar el exceso de sodio que puedan contener estos alimentos, esto antes de consumirlo. Evitar, pues, sazonadores artificiales que tienen una gran cantidad de este elemento. Reducir el uso de la sal al cocinar, esto también. Los productos, los alimentos naturales contienen ya una cantidad de sodio razonable, entonces pues no se requiere en muchas ocasiones aumentar el consumo de sal o en las preparaciones. También pues una manera de reducir o darle más sabor a los alimentos para no utilizar la sal, pues tratar de sazonar con especias o con hierbas aromáticas. Esto ayuda mucho a darle más sabor a los alimentos para poder evitar el consumo de la sal. Cocinar los alimentos al vapor, esto favorece a que se conserve más el contenido de este sodio dentro de estos alimentos. También pues reducir la ingesta de productos procesados. Como comentábamos, muchos de los productos procesados tienen una cantidad de sodio importante. Como les comentaba, la revisión de la información nutricional en las etiquetas. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta si el producto tiene un alto valor de sodio o no. Y ya con el etiquetado especial o estos sellos especiales, pues esto nos va a ayudar a decidir si es un producto que necesitamos. La sal marina, pues bueno, también por su sabor, tiene un sabor un poco más intenso, más fuerte, pues si llegamos a utilizarla, pues esto nos va a permitir emplear menos cantidad de otro tipo de sal, especialmente la sal refinada, ¿sí? Para darle un poco más de sabor a los alimentos. Obviamente la sal marina no deja de ser sal, ¿sí? Entonces tampoco podemos abusar de este tipo de sal, la sal marina o de Himalaya, de todo este tipo de sales que conocemos y que pues bueno, es importante mantener un control, aunque sea una sal no procesada o no refinada. Comprar alimentos, en la compra de alimentos enlatados con la leyenda de no sal agregada, tratar de no consumir carnes procesadas o embutidos, porque precisamente estos tipos de alimentos son los que tienen la mayor cantidad de sal. Evitar los condimentos, especialmente la salsa de soya, los aderezos, adobos, salsa de tomate, espagueti, la salsa teriyaki, este tipo de condimentos o de salsas, ¿sí? Tiene una gran cantidad de sal. Y pues bueno, actualmente se ha usado el no tener los saleros en la mesa, incluso en muchos restaurantes no tienen los saleros en la mesa para evitar tener esa tentación, ¿no? De ponerle sal a los alimentos antes de probarlos. Entonces, estas son algunas recomendaciones que podemos utilizar diariamente para reducir el consumo de la sal en nuestra alimentación, porque sí es un grave problema que tenemos hoy en día y que, pues bueno, está relacionada precisamente con el incremento o con el riesgo de enfermedades, de la aparición de enfermedades cardiovasculares y un aumento en el riesgo de muerte por estas enfermedades. Entonces, como han de recordar, las primeras causas de muerte en México son las enfermedades cardiovasculares, que se aceleraron precisamente con el COVID. Entonces, es importante tener estas recomendaciones
leer las etiquetas, eso es lo que recomiendo mucho cuando nos vayan a comprar algún alimento que esté empaquetado, en conserva, etcétera, para precisamente reducir su consumo, ¿sí? Y especialmente los alimentos frescos. Bueno, el otro, pues, enemigo, y yo creo uno de los principales es el azúcar, ¿sí? Ya lo decía esta cantante, ¿cómo se llama? Celia Cruz, ¿sí? Celia Cruz, azúcar. Y pues bueno, precisamente el azúcar, que pues bueno, coloquialmente se le llama así, que es la sacarosa, o se le llama azúcar común o azúcar de mesa, se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. Son las dos principales fuentes de producción de azúcar. Y pues bueno, también el azúcar es uno de los, en algún principio, condimentos o alimentos, vamos a llamarle, que se ha usado también durante mucho tiempo, especialmente los árabes fueron los que generaron este tipo de alimento, después pasó a Europa, al principio como un condimento para darle presentación a los alimentos, pero también ya tiene sus años el consumo del azúcar en el hombre. Entonces, es un alimento que ha estado pues prácticamente toda la vida y hoy en día pues es uno de los principales factores y productores de enfermedades, ¿no? Y pues aquí vemos en la tabla nutricional cómo en la parte de arriba, perdón, en la pirámide nutricional, vemos que está el azúcar, ¿sí? Y pues como está en la punta de la pirámide, pues es un alimento que sí se puede consumir, hay una cantidad que podemos consumir, lo que es el azúcar libre, pero se debe de consumir de una manera moderada. Por eso está en la punta de la pirámide. No es un producto esencial dentro de la alimentación. Aunque, pues bueno, sí es un alimento que necesitamos. ¿Por qué? Porque es un tipo de carbohidrato. El problema es que este tipo de carbohidrato pues lleva un refinamiento. Ese es el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa pues, de una fuente natural, obviamente, pero el refinamiento de los carbohidratos o de los alimentos ha generado que se produzca esta sacarosa o este azúcar, ¿sí? Y el problema es que pues el azúcar lo encontramos en muchos de los alimentos precisamente procesados. Y ese ha sido el grave problema pues de salud que hemos tenido en México. Y pues bueno, existen tipos de azúcares, el azúcar intrínseco, que es precisamente la que se presenta normalmente o de manera natural en los alimentos, que pues bueno, gracias a que el alimento tiene otros elementos, ¿sí? Especialmente lo que es la fibra, ¿sí? Ayuda a que este azúcar se absorba de manera lenta, ¿sí? Y por lo tanto, no genera ningún problema de salud cuando se consumen estos alimentos de una manera adecuada también, ¿sí? No dejan también de ser azúcares, pero gracias a esta composición que tienen los alimentos, especialmente por la fibra, hace que el azúcar de esos alimentos, especialmente por ejemplo las frutas, disminuya su absorción, ¿no? O por ejemplo de alimentos como son los carbohidratos complejos que provienen precisamente de los cereales, especialmente cereales integrales, que también tienen carbohidratos, pero también por la fibra que contienen estos cereales, ayuda a que estos carbohidratos también disminuya su absorción, ¿no? Y que también el tipo de carbohidratos complejos que tienen a veces este tipo de alimentos, pues son cadenas mucho más amplias y al cuerpo le cuesta más trabajo romper esas cadenas amplias, a diferencia del azúcar libre, que es un azúcar precisamente simple, que se va a absorber de una manera rápida, ¿sí? Y que precisamente muchos de los alimentos procesados, ultraprocesados, tienen este tipo de azúcar libre. Ajá. Entonces, el problema de este tipo de azúcar libre es que se absorbe rápidamente. ¿Por qué? Porque no contienen la fibra, no contienen ese elemento importante, ¿sí? Que ayuda a reducir su absorción. Entonces vamos a generar, pues, efectos adversos a la salud por el consumo exagerado, ¿no? Y también, pues bueno, está el azúcar añadido, que se añade precisamente a productos o alimentos, ¿sí? Dentro de, por ejemplo, las mermeladas, es un ejemplo muy claro, las mermeladas tienen el azúcar propia, ¿sí? De la fruta, que es la fructosa,
pero muchas veces para darle un sabor más amplio, más fuerte de este tipo de alimentos, se le agrega azúcar, ¿sí? Incluso dice azúcares agregados dentro de la tabla nutricional. Entonces, hay que tomar en cuenta esto cuando nosotros vamos a consumir alguno de estos productos. ¿Qué cantidad necesitamos consumir? La frecuencia que necesitamos consumirlo o con qué otro tipo de alimento lo estamos consumiendo. Entonces, estos son los tipos de azúcar. Y pues bueno, dentro del panorama vemos que pues en México pues, las bebidas azucaradas son las responsables de más de 24,000 muertes cada año entre hombres y mujeres en menores de 45 años, o sea, personas jóvenes realmente. Y pues bueno, entre las bebidas azucaradas causan entre el 22% en hombres y el 33% en mujeres, ¿sí? Están relacionadas con muerte, relacionadas con la diabetes, enfermedades cardiovasculares y obesidad en el país, ¿sí? Y aquí vemos que sale caro enfermarse precisamente de diabetes, ¿sí? Representa entre el 73% y el 87% del gasto de un programable en la salud. Esto fue en el 2012, ¿sí? Entonces, se da mucho dinero para el control de una enfermedad, ¿sí? Para solamente una enfermedad. Más del 70% de ese dinero va hacia el control de personas que tienen estas enfermedades. Entonces, esto es algo muy importante, hay que tomar en cuenta que sale más caro enfermarse. Y eso ya lo hemos visto en otra presentación, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil tener más control de lo que nosotros estamos consumiendo, al tener la información adecuada precisamente de lo que estamos consumiendo y, pues bueno, consumir alimentos lo más natural posible y frescos. Aquí, por ejemplo, en el Salud del 2021, 12,400,000 personas padecen diabetes. Esto precisamente está más relacionado con el tipo de alimentación que llevamos. En América Latina, México y Chile son los mayores consumidores de alimentos ultraprocesados, en América Latina. México fue el primer lugar en consumo de refresco en el 2019. Seguimos entre los primeros lugares hoy en día en el consumo de refrescos. Y en un estudio que se hizo durante la pandemia de COVID-2, aquí observaron que durante este proceso de, pues, de cuarentena que llevamos durante mucho tiempo, observaron que, por ejemplo, en los niños, en este caso los niños infantes mexicanos, consumieron alimentos no recomendables entre 3 a 4 días a la semana. O sea, estamos hablando de alimentos ultraprocesados. 6 de cada 10 toman un vaso de refresco diario y el 23% de los bebés de entre 6 y 23 meses lo hacen. O sea, hay niños de 6 meses que están tomando refresco o alguna bebida azucarada. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos educando a nuestros niños a consumir alimentos con azúcar, ¿sí? Cuando precisamente debemos de enseñar a nuestros hijos o a los niños a consumir alimentos que no tengan demasiado sabor, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos teniendo una cultura no nutricional. Entonces van a empezar a consumir alimentos demasiado dulces, demasiado azucarados, y no se van a ir por alimentos que no tienen sabor o que tienen menos sabor, que no tienen un sabor agradable, como son los vegetales, son las verduras, ¿sí? Entonces, por eso que vemos niños que consumen refresco y esto, pues obviamente, él es el ejemplo de los papás, ¿no? Entonces, vemos que a nivel familiar es una cuestión cultural, ¿sí? Los niños van a consumir lo que los padres consumen, entonces hay que tomar en cuenta esto. Y es por eso que muchos de estos niños pues, van a ser los futuros diabéticos o las personas que van a tener problemas cardiovasculares, ¿sí? O problemas de obesidad. Entonces hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es el valor diario recomendado del azúcar libre, por decirlo así? Se recomienda, de acuerdo a la OMS, 25 gramos al día. Esto es un equivalente a 5 cucharaditas. Esto representaría el 5% de las calorías totales diarias, ¿sí? Por ejemplo, de una dieta de 2,000 calorías equivaldría a 100 calorías. Eso es lo máximo que nosotros debemos de consumir de azúcar, digamos, libre, ¿sí? Pero el problema
y como le hemos mencionado, su incremento pues ha sido de manera exponencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos consumiendo pues ya más del 50% más de lo del consumo diario recomendado, ¿sí? Y lo podemos ver precisamente simplemente en las bebidas azucaradas. Aquí los refrescos de 600 mililitros, pues bueno, ¿cuántos de uno de estos refrescos nos está proporcionando? ¿Cuántas cucharadas, ¿sí? Al día nos están proporcionando? Entonces, si nosotros requerimos 5 cucharadas al día máximo de azúcar libre, pues estos refrescos que consumimos, solamente un refresco, sin aumentar otro alimento procesado, estamos consumiendo pues prácticamente el doble de lo que es recomendado diario. Solamente con un refresco de 600 mililitros. No estamos poniendo pues las palomitas que a lo mejor nos consumimos dulces en el cine, o el chocolate, o alguna pizza, o algún otro alimento procesado, ¿sí? Esto es solamente un refresco. Entonces, estamos consumiendo un exceso de calorías, un exceso de azúcares, y esto ha llevado a México como uno de los principales países donde, pues bueno, hay mayor cantidad de sobrepeso y obesidad. Estamos entre el primer y segundo lugar. Sí, segundo lugar nos gana Estados Unidos, pero, pues bueno, somos el segundo país con mayor cantidad de personas con sobrepeso y algún grado de obesidad. Entonces hay que tomarlo. Y esto también en niños. En niños somos el primer lugar en obesidad. Y aquí muchos de los alimentos que consumimos hoy en día, que están en nuestra mesa, en el refri, en la alacena, aquí nos podemos dar cuenta, pues más o menos las cantidades de gramos, ¿sí? Que nos va a proporcionar cada uno de estos alimentos, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una suma de todo lo que consumimos en el día, pues posiblemente estemos consumiendo no el doble, sino el triple o más veces la cantidad del valor diario de azúcar que requerimos diariamente. Y pues bueno, como sabemos, el exceso se va a asociar a problemas de obesidad, ¿sí? Esto se incrementa el porcentaje de grasa corporal. También, pues bueno, el mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, entre ellas la hipertensión arterial. También va relacionado mucho la hipertensión arterial con el consumo elevado también de azúcares. Ya nos lo comentaba la doctora Eloísa en una presentación pasada. También trastornos de hígado graso, el incremento de los azúcares en nuestro cuerpo, de los carbohidratos simples, pues ese exceso el cuerpo los va a transformar pues para almacenaje, se convierte en grasa y generalmente se convierte en grasa visceral. Y esto nos va a llevar a un hígado graso generalmente. Obviamente el desarrollo de diabetes mellitus por el consumo de azúcar se puede estar asociando en un 26% más riesgo de padecer diabetes cuando estamos consumiendo este tipo de alimentos. El desarrollo de cáncer, ¿sí? También está relacionado con un exceso de azúcares, obviamente problemas dentarios, ¿sí? Problemas de caries dental, problemas de aterosclerosis, ¿sí? Problemas también de tipo mental, como es, por ejemplo, las depresiones, una tendencia más a la ansiedad, a la depresión, genera precisamente mayores riesgos en el consumo precisamente excesivo de azúcares, problemas, por ejemplo, de trastornos como déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Sabemos que muchos de los niños que consumen una mayor cantidad de azúcar, pues bueno, son niños que pues los va a activar, los va a aprender, ¿sí? Y pues bueno, van a desarrollar este tipo de trastornos de conducta como es el déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces, son problemas que están al día, que los vemos todos los días, ¿sí? No son enfermedades ya son comunes dentro del consultorio médico y precisamente relacionados con la alimentación. Y pues bueno, el hombre genera soluciones aparentemente y dice, bueno, vamos a poner algún elemento, vamos a crear algo diferente para poder controlar este exceso de azúcares en los alimentos o para control de peso, problemas de obesidad y pues crea precisamente los edulcorantes no azucarados. Y pues bueno, hoy en día pues la OMS ya recomienda no usarlos. ¿Por qué? Porque se desarrollan problemas de enfermedades, hay mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en los adultos.
Entonces, pues tampoco tenemos esta alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque también esta alternativa va a crear incluso más problemas que el azúcar libre que están en los alimentos procesados, ultraprocesados. Entonces, pues tampoco se recomienda este tipo de soluciones o alternativas para el control de peso o para el control de las cantidades de azúcar que vienen en los alimentos. Entonces, pues tampoco es una solución. Y pues, ¿cuál es la solución que necesitamos nosotros? Pues consumir de una manera sana, ¿sí? Y evitar todo lo que es ultraprocesado y procesado. Y pues bueno, por último, las harinas refinadas. Las harinas, pues bueno, provienen precisamente de los granos enteros, que precisamente debido a la industria alimentaria, pues generan unas partículas mucho más finas, más digeribles, pero con un bajo nivel nutricional, ¿sí? Entonces, esas son las harinas refinadas que provienen precisamente de granos enteros. Y pues bueno, de esto pues se generan precisamente los ultraprocesados, que como sabemos son formulaciones a base de sustancias extraídas o derivadas de alimentos y que contienen estos aditivos que le dan color, sabor, textura para intentar o imitar a los alimentos. El problema de los ultraprocesados es que precisamente contienen grandes cantidades de azúcares, de grasas, en este caso saturadas, sodio y un bajo contenido precisamente de proteína, de fibra, de minerales y vitaminas. Y pues precisamente muchos de estos alimentos ultraprocesados pues también utilizan este tipo de las harinas refinadas, ¿sí? Entonces muchos de estos alimentos que consumimos todos los días utilizan las harinas refinadas. ¿Y qué es una harina refinada? Como ya vimos, pues es precisamente un grano en la cual se le va a quitar el salvado o lo que es la fibra, que es la parte externa precisamente del grano, que es por ejemplo esta parte amarillita que ustedes ven aquí, ajá, y se le quita el germen. Aquí el salvado fibra pues, es la que contiene las vitaminas y los minerales y el germen pues contiene varios antioxidantes y algunos otros nutrientes que pueden ayudar a la salud. Y es esta parte interna de aquí. Cuando se refina el grano, pues se le quita tanto la fibra o el salvado y el germen y se queda una parte que se llama endospermo, ¿sí? Eso es lo que se le conoce como el bueno, se me olvidó el nombre, te les comento. Entonces, este tipo de endospermo, ¿sí? Es el que contiene pues solamente carbohidratos. Ajá, solamente contiene azúcar y actúa precisamente como el azúcar normal. Ajá. Al quitarle lo refinado, precisamente va a actuar igual, se va a absorber igual que el azúcar, ¿sí? Entonces se convierte como un azúcar libre, se absorbe de una manera rápida y esto va a incrementar precisamente los niveles de insulina y va a generar todos los problemas que ya conocemos. Entonces, esto es importante, ¿no? Se le quita toda la cascarilla. Y esto pues tiene pues beneficios para la industria. ¿Por qué? Porque es un alimento que le va a salir mucho más barato a la industria, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a poner a nivel costo-beneficio, pues para ellos la venta va a ser por separado tanto de los salvados como del germen, de la fibra, de los aceites, de las grasas esenciales que tiene este producto, ¿sí? Entonces son productos que también son más baratos del producto original y también, pues bueno, generalmente la harina, pues en la cual se obtiene, pues es una harina mucho más fina, con un color más homogéneo y al no contener grasas y ser prácticamente seca, pues obviamente va a durar más tiempo en anaquel, ¿sí? Ese es uno de los principales beneficios al consumir un alimento refinado, beneficios entre comillas, ¿no? Se va a almacenar durante más tiempo y va a tener una fecha de caducidad mucho más prolongada. Entonces, esos son, digamos, el por qué nosotros hoy en día, la industria nos hace consumir este tipo de alimentos refinados, especialmente lo que son las harinas refinadas. Y muchos de los alimentos que consumimos hoy en día contienen este tipo de alimentos. ¿Cuáles son las desventajas de consumir harinas refinadas? Pues su alto índice glucémico, que es lo que les comentaba. El índice glucémico es
la velocidad en la cual entra un alimento, en este caso el carbohidrato, y cómo eleva los niveles de glucosa en sangre. Como es un alimento procesado, refinado, ¿sí? Se va a absorber muy rápidamente. Eso hace que tenga un índice glucémico alto. En el caso, por ejemplo, de un índice glucémico bajo, son, por ejemplo, los granos integrales, las harinas integrales. ¿Por qué? Porque contienen la fibra. Esto hace que su absorción sea mucho más lenta y, por lo tanto, tienen un índice glucémico bajo. Y esto es gracias a la fibra. Entonces, esa es una de las desventajas. Entonces, el desarrollo de diabetes. Calorías vacías y baja calidad nutricional. Como ya vimos, se eliminan nutrientes importantes como vitaminas, como minerales, antioxidantes, otro tipo de elementos o nutrientes que pueden mejorar la función orgánica, que tienen beneficios a nivel de la salud, ¿sí? Entonces, generan calorías vacías. ¿Por qué? Porque no contienen otros nutrientes. Por eso muchos de los alimentos refinados o que encontramos empaquetados están, se le agregan estas vitaminas y minerales, ¿sí? Que durante el procesamiento de refinación se quedaron eliminadas. El otro problema es que no sacian, no generan saciedad. ¿Y esto por qué? Porque se le ha quitado la fibra. La fibra genera el proceso de saciedad, hace que se infle ese estómago, que se ocupe, ¿sí? Entonces, por eso muchos de estos alimentos, cuando los consumimos, al poco tiempo tenemos hambre, ¿sí? Se aumenta otra vez el apetito. ¿Por qué? Pues porque no crean la saciedad, ¿sí? Que es algo que nuestro cuerpo necesita. También otro problema es que los consumimos de una manera rápida. También nosotros necesitamos consumir los alimentos en un cierto tiempo, ¿sí? Generalmente debemos de consumirlo más de 20 minutos. Por eso la fibra, los alimentos integrales, posiblemente nos cuesta más trabajo masticarlos, pero nos da tiempo precisamente para generar una sensación de saciedad y hacer que las hormonas, por ejemplo la grelina, que es una hormona del apetito que incrementa el apetito, pues se puede inhibir. Si nosotros no hacemos que ese estómago se distienda, gracias, que es lo que produce la fibra, la grelina, esta hormona, se va a incrementar. Le va a mandar señales a nuestro cerebro para incrementar el apetito. Entonces, no generan saciedad. Y pues también, tanto como los azúcares, la sal, las harinas también pueden generar un efecto adictivo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque precisamente van a activar regiones del cerebro que generan la adicción, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos una adecuada alimentación, ¿sí? Tengamos alimentos enteros, ¿sí? Dentro de nuestro plato, pues para poder generar, evitar este tipo de problemas en la cuestión alimentaria. Y pues bueno, el impacto a la salud, pues generar enfermedades no transmisibles como son las enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, el hígado graso, el síndrome metabólico, que es la suma de todo lo anterior, el desarrollo de cáncer, de infertilidad, ¿sí? Que son muchas de las enfermedades que llegan a presentarse especialmente en la mujer, las infertilidades. Esto pues va a generar también una disbiosis en la microbiota, como sabemos, esas bacterias benéficas que se encuentran dentro de nuestro intestino, va a generar un desequilibrio, esto genera un estado de inflamación que lo llaman endotoxemia metabólica, que precisamente por el alto consumo de grasas y de azúcares que vienen en estos alimentos ultraprocesados o que vienen en este tipo de harinas, van a generar lo anterior, ¿sí? Entonces, es muy importante que en nuestra dieta haya un equilibrio alimentario, evitar lo más que se pueda los alimentos procesados y ultraprocesados, precisamente para reducir estos riesgos. Alternativas, pues utilizar harinas integrales de trigo, centeno, algunos otros como avena, como la quinoa, salvados de avena, de trigo, por ejemplo, otro es el amaranto, otro tipo de cereal que podemos utilizar, que se ha demostrado que tiene una gran capacidad nutricional, ¿sí? Entonces, estas son alternativas. El problema es que, pues bueno, también debido
al tipo de alimentación que estamos consumiendo en la cual buscamos lo dulce, pues mucha gente no busca este tipo de alimentos por el sabor un poco seco, ¿no? O no muy grato a nuestro paladar. Entonces son alternativas que debemos de tener, que no deben de ser alternativas, deben de ser parte de nuestra alimentación. Y pues bueno, dentro de Neolife, pues no es que haya productos que vayan a reducir el consumo de sal o de azúcares o de harina, sino simplemente que son productos que provienen de alimentos enteros, son productos que van a ayudar precisamente a brindar los nutrientes que mucho de la alimentación, como ya hemos visto, no tiene las cantidades suficientes de esos nutrientes. Tenemos una deficiencia nutricional, estamos en los dos polos, tanto en la deficiencia como en los excesos. Y esto genera, como ya hemos visto, desequilibrios en nuestra salud, la generación de enfermedades no transmisibles, que es actualmente uno de los problemas de salud que tenemos en todo el mundo, especialmente en países industrializados, pero pues también en países de tercer mundo como México, países en vías de desarrollo, donde pues bueno, gracias a estas deficiencias también a nivel nutricional, pues generan otros problemas de salud o hacen que estas enfermedades sean menos controlables. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas que tienen este tipo de enfermedades, pues tampoco, aunque saben que tienen estos problemas de salud, pues no llevan a cabo de una manera eficiente, por decirlo así, su alimentación. No tienen las cantidades suficientes de nutrientes y por lo tanto lleva como que a tener un descontrol de sus enfermedades, ¿no? Entonces tenemos varios productos en el Life, como ustedes saben, en México y son más de 30 productos que tenemos, pero bueno, vamos a hablar de la Fórmula 4 Plus, que precisamente es un producto que proviene de granos enteros, que nos va a ofrecer lípidos y esteroles, ¿sí? Provenientes de este trigo, de arroz y de la soya, ¿sí? Que son elementos importantes, que son nutrientes importantes, que son los que le dan la estabilidad a la membrana celular, este tipo de grasas, que son los que van a permitir que la célula tenga un mejor funcionamiento, un mejor desempeño y por lo tanto, pues va a incrementar nuestros niveles de energía, va a incrementar o puede mejorar nuestra salud de manera general, ¿no? Es un producto que se desarrolló precisamente para la fatiga crónica, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día en cuestión de energía, ¿sí? Si nosotros queremos mejorar nuestra energía, debemos darle lo que necesita nuestra célula, y es precisamente ese tipo de grasas esenciales, ¿sí? Que van a favorecer el funcionamiento a nivel celular. La fórmula 4 con un sobrediario nos va a brindar una serie de nutrientes entre vitaminas, minerales y los granos enteros de trinen y varios elementos como enzimas, ¿sí? Que van a favorecer que nuestro cuerpo se sienta más equilibrado a nivel nutricional, ¿sí? Y obviamente pues mejorando nuestra alimentación. Y esto pues para ayudar o brindar un apoyo a este tipo de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. La fibra, como hemos visto, en muchos de los alimentos ultraprocesados es el problema, la deficiencia de fibra, ¿sí? Entonces tenemos un complemento que precisamente que proviene de estos alimentos enteros, como los que ven ahí en la fotografía, ¿sí? Son 12 fuentes de estos alimentos y ayuda precisamente a brindar la cantidad necesaria de fibra que se requiere en el día. Aproximadamente va a ofrecer unos 8 gramos de fibra que se requiere de la alimentación, ¿sí? Y pues bueno, como he comentado, la fibra de manera natural va a ayudar a reducir la absorción tanto de grasas como de azúcares. Entonces ayuda precisamente al control de los niveles de azúcar a nivel de la sangre, ayuda al control de los niveles de colesterol, de triglicéridos. Aparte que, pues bueno, la fibra va a ayudar como alimento para esa microbiota, ¿sí? Como hemos visto, por esta deficiencia de nutrientes por los alimentos ultraprocesados, pues se generan las disbiosis en la microbiota. Entonces, si nosotros les damos ese alimento que requieren nuestras bacterias benéficas,
pues vamos a tener una salud intestinal adecuada y por lo tanto también una salud general, ¿no? Entonces es un complemento que va a ayudar. Si ustedes tienen algún trastorno digestivo como estreñimiento relacionado por dietas bajas en fibra, este producto puede ayudarles para brindarles la fuente de esas fibras, tanto solubles como insolubles, para mejorar su digestión, para mejorar la cuestión gastrointestinal. Y pues bueno, también tenemos la malteada, el Neolife Shake, pues bueno, es un producto que también contiene vitaminas, que contiene minerales, ¿sí? Contiene una serie de elementos también importantes que también dentro de los alimentos ultraprocesados vienen deficientes, dentro de las comidas rápidas vienen deficientes, ¿sí? Muchas de estas vitaminas, de estos minerales y que pues generan problemas. En este caso, la malteada también, este tipo de producto que es el Neolife Shake, también contiene 5 gramos de fibra, que eso también es importante, contiene enzimas digestivas que van a favorecer precisamente la digestión de todos estos elementos que nos va a brindar este complemento y obviamente lo principal de este complemento pues es la proteína, que también muchas veces dentro de estas de dietas deficientes pues no se tienen todos los elementos o todos los aminoácidos que se requieren y por lo tanto puede haber una deficiencia de estos aminoácidos y tener una alteración precisamente en la parte nutricional de nuestro cuerpo. Es un producto que también nos va a ayudar a tener una energía adecuada, la retención de músculo, ¿sí? El control de peso corporal, es un producto que lo podemos utilizar para el control de peso. Y pues bueno, varias funciones como el control también del apetito, el apoyo a nivel intestinal, también por esta fibra. Entonces es un complemento que podemos también utilizar cuando nosotros tenemos alguna dieta deficiente o tenemos algún conocido, algún cliente que tiene alguna dieta deficiente, podemos recomendarle precisamente en el Life Check. Es un complemento que puede precisamente suplir alguno de los alimentos del día. Entonces, son, bueno, 3 productos que podemos utilizar, ¿sí? Para poder brindarle a nuestro organismo pues, los nutrientes que se requieren y que pueden estar deficientes en nuestra alimentación.